Si comes todos los días, ¿por qué tus piernas siguen perdiendo fuerza? ¿Y si el problema no fuera la edad, sino que no estás comiendo la cantidad correcta de proteína? Esta es una pregunta que casi nadie se hace, pero que cambia por completo la forma de entender la debilidad en las piernas después de los 60. Muchas personas creen que, mientras coman normal, su cuerpo debería mantenerse fuerte. Sin embargo, con el tiempo, veo cómo hombres y mujeres responsables con su alimentación empiezan a perder estabilidad, seguridad al caminar y fuerza en las piernas, sin comprender que está fallando. Aló. Soy el Dr. Ramírez, médico especialista en metabolismo, y llevo más de 20 años trabajando con adultos mayores que desean conservar su movilidad y su independencia. Durante estas 2 décadas he aprendido algo muy claro. La mayoría de las personas no pierde fuerza porque coma poco, sino porque nunca le dijeron cuánto es realmente suficiente para su cuerpo después de los 60. En este vídeo voy a mostrarte el número exacto de proteína que tus músculos necesitan a partir de cierta edad, y por qué comer como siempre deja de funcionar aunque sigas alimentándote todos los días. Cuando entiendes este punto, todo encaja, porque las piernas se debilitan, porque el equilibrio se vuelve inseguro y porque el cuerpo deja de responder como antes. Y aquí está lo más importante: si te quedas hasta el final, comprenderás por qué la mayoría de las personas cree que come suficiente proteína, cuando en realidad se está quedando peligrosamente corta sin saberlo. Ahora comencemos a explorar. Muchas personas mayores de 60 años están convencidas de que comen lo suficiente, hacen sus comidas cada día, no pasan hambre y sienten que su alimentación es correcta. Por eso resulta tan desconcertante cuando, a pesar de todo, las piernas empiezan a sentirse más débiles, el equilibrio se vuelve inseguro y los movimientos cotidianos requieren más esfuerzo. La explicación más común es pensar que se trata simplemente de la edad, cuando en realidad el problema suele ser mucho más específico. Si observamos con atención la rutina alimentaria diaria, aparece un patrón muy repetido. Por la mañana suele haber café acompañado de pan, tostadas o algo dulce. Al mediodía, un plato que sacia, con arroz, pasta o verduras, y una pequeña porción de carne o pescado. Por la noche, algo ligero, a veces incluso sin alimentos ricos en proteína. El estómago queda lleno y no hay sensación de carencia, lo que refuerza la idea de que así es suficiente. Sin embargo, el cuerpo no mide la alimentación por la sensación de llenura, sino por los nutrientes que recibe. Y aquí aparece el verdadero problema. Cuando se analiza la cantidad real de proteína que aportan estas comidas, en muchos casos no alcanza ni la mitad de lo que los músculos necesitan después de los 60 para mantenerse fuertes. No es un detalle menor, es una diferencia que, sostenida en el tiempo, tiene un impacto directo en la fuerza y la estabilidad. Durante años, este mismo estilo de alimentación fue suficiente. El cuerpo respondía bien, los músculos se recuperaban con facilidad y la fuerza parecía estable sin necesidad de pensarlo demasiado. Pero con el paso del tiempo, esa respuesta cambia. Los músculos dejan de reaccionar igual ante la misma cantidad de alimento y necesitan una señal más clara para mantenerse activos. Cuando esa señal no llega, el organismo se adapta reduciendo poco a poco la masa muscular. Lo más engañoso de este proceso es que ocurre de manera lenta y silenciosa. No hay dolor ni una alarma inmediata. Simplemente, un día levantarse de una silla cuesta un poco más. Otro día, las piernas se cansan antes de lo habitual. Poco a poco, la persona empieza a moverse con mayor cautela, creyendo que es inevitable. El problema no es comer poco. El verdadero problema es seguir comiendo como antes, cuando el cuerpo ya no funciona igual y necesita algo diferente para mantenerse realmente fuerte. Entonces surge la pregunta más importante de todas. Si comer, como siempre, ya no es suficiente, ¿cuánta proteína necesita realmente el cuerpo después de los 60 para mantener la fuerza en las piernas? La respuesta no es una opinión ni una moda nutricional, es un rango claro que marca la diferencia entre conservar músculo o perderlo con el tiempo. A partir de esta etapa de la vida, el cuerpo necesita entre 1, 2 y 1,5 gramos de proteína por cada kilo de peso corporal al día. Esta cifra suele sorprender, porque es más alta de lo que muchas personas imaginan. Sin embargo, no se trata de aumentar por capricho, sino de compensar un cambio natural del organismo. Con los años, los músculos responden menos a la misma cantidad de alimento, por lo que requieren una señal más fuerte para mantenerse activos. Llevado a ejemplos concretos, una persona que pesa 60 kilos necesita entre 72 y 90 gramos de proteína diarios. Si el peso es de 70 kilos, la cantidad sube a un rango de 84 a 105 gramos al día. Estas cifras no buscan transformar el cuerpo ni desarrollar grandes músculos, sino algo mucho más básico y esencial:
mantener la fuerza necesaria para levantarse, caminar con seguridad y conservar el equilibrio. El problema es que la mayoría de las personas se queda muy por debajo de estos valores sin saberlo. Incluso quienes creen que comen bien suelen alcanzar apenas la mitad de lo necesario. Y cuando ese déficit se mantiene durante meses o años, los músculos de las piernas son los primeros en resentirlo. Son los que más se usan, los que sostienen el cuerpo y los que más rápidamente pierden fuerza cuando no reciben lo que necesitan. Es importante entender que esta cantidad de proteína no está pensada para competir con nadie ni para forzar al cuerpo. Al contrario, es una forma de adaptarse a una nueva realidad biológica. Así como con el tiempo se ajustan otras cosas de la vida diaria, la alimentación también necesita ajustarse para acompañar al cuerpo y no ir en su contra. Conocer este número es el primer paso, pero igual de importante es entender por qué, aun alcanzando esta cantidad, muchas personas no logran resultados si no prestan atención a cómo y cuándo consumen esa proteína. Y ahí es donde entra en juego otro factor clave que suele pasarse por alto. Conocer la cantidad adecuada de proteína es fundamental, pero no explica todo el problema. Muchas personas alcanzan cifras razonables y aún así sienten que sus piernas no recuperan la fuerza esperada. Esto ocurre porque, con el paso de los años, el cuerpo no solo necesita más proteína, sino que responde de forma diferente a ella. A partir de cierta edad, los músculos se vuelven menos sensibles a los estímulos nutricionales. En términos simples, la misma comida que antes activaba la reparación muscular ahora genera una respuesta más débil. Es como si el mensaje llegara, pero no con la intensidad suficiente para producir un cambio real. Este fenómeno es una de las razones principales por las que la fuerza disminuye incluso cuando la alimentación parece adecuada. Dentro de este proceso hay un elemento clave que suele pasar desapercibido: la señal que le indica al músculo que debe activarse y mantenerse fuerte. No toda la proteína envía esa señal con la misma eficacia. Para que el músculo responda, necesita un estímulo claro que actúe como un interruptor interno. Cuando ese interruptor no se activa, el cuerpo utiliza la proteína para otras funciones y deja al músculo en segundo plano. Por eso, después de los 60, no basta con comer algo de proteína. La señal debe ser lo suficientemente fuerte y precisa para que el músculo la reconozca. Cuando no lo es, el organismo entra en un modo de ahorro. Poco a poco, reduce la masa muscular porque interpreta que no es prioritaria. Este ajuste no ocurre de un día para otro, pero con el tiempo se traduce en piernas menos firmes, menor estabilidad y más fatiga al moverse. Lo más frustrante es que este cambio suele interpretarse como un deterioro inevitable. Muchas personas asumen que su cuerpo simplemente ya no puede responder como antes. Sin embargo, lo que en realidad ocurre es que la señal nunca llega con claridad. El músculo no recibe la instrucción completa para mantenerse activo, y por eso se debilita. Entender este mecanismo cambia por completo la forma de abordar el problema. No se trata solo de sumar proteína, sino de aprender cómo enviarle al cuerpo la señal correcta para que la utilice donde más se necesita. Y ese aprendizaje lleva directamente a otro error muy común, uno que ocurre cada mañana y que marca la diferencia entre activar los músculos o dejarlos inactivos durante todo el día. Uno de los errores más comunes y menos visibles ocurre cada mañana. Muchas personas comienzan el día sin darle importancia a la primera comida, pensando que cualquier cosa es suficiente o que ya compensarán más tarde. Un café rápido, algo de pan o incluso solo una bebida caliente parecen inofensivos. Pero este hábito tiene un impacto profundo en la forma en que los músculos responden durante el resto del día. Después de varias horas de ayuno nocturno, el cuerpo se encuentra en un estado especial. Los músculos están más receptivos y atentos a las señales que reciben. Es como si estuvieran esperando instrucciones para saber si deben activarse y mantenerse fuertes o entrar en un modo de ahorro. La mañana representa una ventana biológica que no se repite con la misma intensidad más tarde. Cuando esa primera comida no aporta suficiente proteína, la señal que llega a los músculos es débil o inexistente. El cuerpo interpreta que no hay prioridad en mantener masa muscular y continúa funcionando en modo mínimo. Aunque más adelante se consuma proteína en el almuerzo o la cena, gran parte de esa oportunidad ya se ha perdido. El momento en el que el músculo estaba más dispuesto a responder pasó sin que se activara. Este patrón se repite día tras día. No provoca una sensación inmediata de problema, pero con el tiempo va dejando huella. Las piernas, que son los músculos más grandes y los que más sostienen el cuerpo, son las primeras en resentirlo. Se vuelven menos firmes, más propensas a fatigarse y menos estables en movimientos simples como levantarse o caminar. Muchas personas creen que el cansancio matutino es normal o que la rigidez al empezar el día forma parte de la edad. Sin embargo,
En muchos casos es simplemente la consecuencia de no haber enviado la señal adecuada en el momento clave. El cuerpo no recibió el mensaje de que debía invertir energía en mantener los músculos activos desde el inicio del día. Aprovechar la mañana no significa complicar la rutina ni pasar horas preparando alimentos. Significa entender que ese primer momento marca el tono de todo el día. Cuando los músculos reciben la señal correcta al despertar, el cuerpo funciona de otra manera. La fuerza se conserva mejor, el movimiento se vuelve más seguro y la sensación de estabilidad acompaña durante más horas. Comprender esto abre la puerta a una solución sencilla y efectiva. Una forma de comenzar el día que no exige grandes cambios, pero que tiene la capacidad de activar los músculos cuando más lo necesitan. Y ahí, déjame explicártelo de la forma más clara posible, tal como se lo digo a las personas que tengo delante en consulta. No necesitas cambiar toda tu vida ni seguir un plan complicado. Lo que realmente marca la diferencia es qué señal le das a tu cuerpo al empezar el día. Cuando alguien me dice que se siente más débil, que las piernas ya no responden igual o que tiene miedo de perder estabilidad, lo primero que reviso no es el ejercicio ni la edad, revisamos la mañana, porque ahí es donde casi siempre está el punto crítico. Después de tantas horas sin comer, el cuerpo está atento. Si recibe el mensaje correcto, activa los músculos. Si no lo recibe, simplemente sigue ahorrando energía. Por eso insisto tanto en que la primera comida del día debe tener un objetivo muy concreto. No se trata de comer mucho, sino de comer lo necesario para activar el músculo. En la práctica, eso significa alcanzar alrededor de 25 a 30 gramos de proteína en la mañana, y que esa proteína sea capaz de enviar una señal clara al tejido muscular. Cuando ese umbral se alcanza, el cuerpo responde. Lo he visto innumerables veces. Muchas personas creen que esto requiere desayunos grandes o difíciles de preparar. No es así. Lo importante es la constancia y la claridad del mensaje. Cuando la mañana empieza con suficiente proteína, los músculos de las piernas reciben la instrucción de mantenerse activos. El cuerpo entiende que necesita invertir recursos en fuerza y estabilidad, no en ahorrar masa muscular. Con el paso de los días, los cambios comienzan a sentirse. Primero es algo sutil. Levantarse resulta un poco más fácil, el cansancio aparece más tarde. Luego, la seguridad al caminar mejora. No ocurre de un día para otro, pero ocurre. Y lo hace porque el cuerpo, cuando recibe la señal correcta de forma constante, sabe qué hacer. Siempre aclaro algo importante. Esto no es magia ni una solución rápida. Es biología básica aplicada con sentido común. El cuerpo tiene la capacidad de adaptarse incluso después de los 60, pero solo si se le dan las condiciones adecuadas. La mañana es una de esas condiciones que casi nadie aprovecha bien. Cuando ese primer momento del día se ajusta correctamente, todo lo demás empieza a encajar. La proteína deja de ser solo un nutriente más y se convierte en una herramienta para mantener la fuerza. Y eso cambia por completo la forma en que el cuerpo envejece. Aún así, sé que hay una duda que aparece casi siempre en este punto. Una preocupación que hace que muchas personas se frenen justo cuando están a punto de hacer lo correcto. Y es importante aclararla antes de seguir adelante. En este punto, casi siempre aparece la misma pregunta. La he escuchado cientos de veces, con distintas palabras, pero con la misma preocupación detrás. ¿Y no es peligroso comer más proteína a esta edad? ¿No daña los riñones? Es una duda comprensible, y precisamente por eso es tan importante aclararla bien. Quiero decirlo con total claridad. En personas que no tienen una enfermedad renal avanzada, consumir la cantidad adecuada de proteína no daña los riñones. Esta idea se ha repetido durante años sin el contexto correcto, y ha generado un miedo innecesario que termina perjudicando más de lo que protege. Lo que sí representa un riesgo real, especialmente después de los 60, es no consumir suficiente proteína. El cuerpo necesita proteína para muchas funciones, pero en esta etapa de la vida cumple un papel clave en el mantenimiento de la fuerza, la estabilidad y la capacidad de moverse con seguridad. Cuando la ingesta es insuficiente, los músculos se debilitan, las piernas pierden firmeza y el riesgo de caídas aumenta. Y ese riesgo tiene consecuencias mucho más graves que cualquier temor infundado. Siempre hago una distinción muy clara. Si una persona tiene una enfermedad renal diagnosticada y avanzada, entonces la alimentación debe ajustarse y supervisarse de forma específica. Pero en la gran mayoría de los adultos mayores sanos, el problema no es el exceso, sino el déficit. Comer poca proteína no protege al cuerpo, lo deja sin recursos. También es importante entender que hablar de proteína adecuada no significa exagerar ni forzar al organismo. Se trata de cubrir una necesidad real, de darle al cuerpo lo que necesita para funcionar bien en un contexto distinto al de la juventud.
Igual que se ajusta la vista, el descanso o el ritmo de vida, la alimentación también debe adaptarse. He visto muchas veces cómo el miedo lleva a personas a evitar alimentos que podrían ayudarlas a mantenerse fuertes. Con el tiempo, esas decisiones se reflejan en piernas más débiles, movimientos más inseguros y una sensación creciente de fragilidad. Todo por una precaución mal entendida. Por eso insisto en este punto. No se trata de comer más por comer, ni de seguir modas. Se trata de comer lo necesario para sostener el cuerpo. Cuando se entiende esto, la proteína deja de verse como un problema y empieza a verse como lo que realmente es, una aliada para conservar la autonomía y la calidad de vida. Y cuando se pierde el miedo, se abre la puerta a algo fundamental, la posibilidad de recuperar confianza en el propio cuerpo y de entender que, incluso después de los 60, todavía se puede hacer mucho para sentirse más fuerte y seguro. Quiero que te quedes con una idea muy simple. El cuerpo no se debilita porque quiera hacerlo, se debilita cuando deja de recibir lo que necesita. Y en esta etapa de la vida, una de las carencias más frecuentes es precisamente la proteína en la cantidad y el momento adecuados. Cuando eso se corrige, el cuerpo responde mejor de lo que muchos imaginan. He visto cómo pequeños ajustes sostenidos en el tiempo producen cambios reales. No hablo de transformaciones espectaculares de un día para otro, sino de algo mucho más valioso. La sensación de levantarse con mayor seguridad, de caminar sin miedo, de confiar otra vez en las propias piernas. Eso es lo que de verdad importa cuando hablamos de calidad de vida. Muchas personas creen que ya es tarde para hacer cambios, que después de cierta edad solo queda aceptar la pérdida de fuerza. Esa creencia es uno de los mayores errores. El cuerpo conserva una gran capacidad de adaptación, incluso después de los 60, siempre que se le den las condiciones correctas. Nutrición adecuada, señales claras y constancia. No se trata de obsesionarse ni de vivir pendiente de números todo el día. Se trata de entender una base y aplicarla con sentido común. Cuando la proteína deja de ser un detalle y pasa a ocupar el lugar que le corresponde, el cuerpo lo agradece. Las piernas lo agradecen. Y la confianza al moverse también. Cada mañana es una oportunidad para enviarle al cuerpo un mensaje distinto. Un mensaje que diga que todavía vale la pena mantenerse fuerte, estable y activo. Y cuando ese mensaje se repite día tras día, los resultados dejan de ser una promesa y empiezan a sentirse en cada paso.